Bendito Dios, te damos gracias, Padre, en esta mañana por darnos un día más de vida, Señor, por permitirnos estar reunidos, Señor, como tu cuerpo, como hermanos, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor, en esta mañana. Queremos abrir nuestros oídos, Señor, estar atentos a lo que tienes que decirnos. Espíritu Santo, toca cada vida, cada corazón. Permite, Señor, que abramos y estemos dispuestos, Señor, para escuchar lo que tienes hoy que decirnos y que por medio de tu palabra, Señor, nuestra vida también sea corregida, Señor, sea exhortada, que seamos instruidos, dice tu palabra, para que seamos también enteramente preparados para toda buena obra, Señor, así como tú lo dispusiste. Te agradecemos por tu palabra, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar la verdad número 7, que es la verdad de una vida transformada. Me gustaría aquí, si me pueden ir ayudando, y sería interesante si pueden participar diferentes personas, que vayamos recordando cuáles son los 6 fundamentos previos que hemos aprendido. ¿Alguien me quiere decir cuál fue el primero? ¿Dios existe? Ok, la verdad de que Dios existe. Gracias, Vero. El segundo. La verdad de su palabra. La verdad acerca de la palabra de Dios. Gracias, Mónica. El tercero. ¿Nadie? Ok, el número 3 es la verdad acerca del pecado original. ¿Cuál sería el cuarto? ¿Ya no se acuerdan? Tengo miedo, muchachos. Cuando lleguemos al 12 ya no vamos a recordar. ¿Cuál es el cuarto? Acuérdense, esto lleva una secuencia lógica. Después del pecado original, vimos la verdad número 4, que es la encarnación del Señor. Dios se hizo humano. Número 5. ¿La resurrección o qué? No. No hemos visto la resurrección todavía. No es cierto. La redención. La expiación de Cristo por el pecado, efectivamente la redención. Y la 6, que es lo último que hemos estado revisando. La justicia de la fe. La justificación por medio de la fe. Muy bien. Ok, ya explicamos ampliamente todo lo que esto quiere decir. Hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta o vamos bien, avanzamos. Bueno, quiero pensar yo que vamos bien. Cualquier cosa, pues con toda confianza pueden abrir su micrófono. Entonces, Yo sí bien, muchas gracias. Gracias, Edith. Vamos a empezar en esta mañana con esta verdad que es una vida transformada, ¿sí? Y este es un tema, vamos a decirlo así, como lo suficientemente sencillo para que lo podamos entender, pero también lo suficientemente complejo para que muchas veces, a pesar de que hemos entendido y recibido como todo lo que llevamos hasta aquí, es decir, entendemos que somos pecadores, entendemos que el Señor dejó su trono, vino a esta tierra para hacer la expiación perfecta por nuestro pecado y recibimos el don
o el regalo de la salvación por medio de la fe puesta en Cristo Jesús, que decíamos que aquí no es tan importante la fe como lo es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, pero muchas veces les decía, es triste que como cristianos nos quedamos ahí, decimos, sí, ya el Señor me rescató, y pensamos que después de que nos rescató se pone como una enorme pausa en nuestra vida hasta que lleguemos al cielo a disfrutar de la presencia de Dios, ¿no? Y mientras tanto, no alcanzamos a entender o a percibir que esa transformación que Dios hizo en nuestro espíritu debe tener un efecto también en nuestra alma y en nuestro cuerpo, ¿sí? Es decir, que la obra que el Señor ya hizo en mi vida se tiene que ver, ¿sí? Y entender qué significa que se vea esa obra que el Señor ya hizo en mi vida, porque también de pronto tenemos como unas ideas bastante erradas, ¿no? Y quizá nos dejamos llevar, pues no sé, por señales, vamos a decir, así, pues que no necesariamente hablan acerca de una transformación en la vida. El día de ayer, visitando a unas amigas, comentábamos esta situación y decíamos cómo a veces como iglesia nos dejamos llevar por pues cosas que realmente son superficiales. Les voy a poner un ejemplo. De pronto hay como ciertas modas, ¿no? Y entonces, pues ocurre que la moda es que haya una oración por las personas y que pues las personas caigan, ¿no? Y con esto no quiero demeritar ni decir que el Espíritu Santo no puede hacer una cantidad de cosas que por supuesto hace, pero a veces como cristianos, algo que empieza como obra del Espíritu, terminamos haciéndolo o obligando a que parezca que es obra del Espíritu, pero no lo es. Entonces, ¿qué me ha tocado ver en este camino? Pues que de pronto alguien se acerque a orar por ti y pues como el Espíritu Santo no te está tocando y no te está tirando, entonces hasta te empujan, ¿no? Y pareciera que lo importante es eso, como que te caigas en ese momento porque es la manifestación del Espíritu sobre tu vida. Y platicábamos un poco en tono de broma, ¿no? Como interiormente a veces ocurre que si tú estás siendo parte como de esta manifestación donde efectivamente el Espíritu Santo está quizá tocando a la gente y algunos de ellos están cayendo y demás y de pronto tú ves que caen unos y otros y tú no te caes, de pronto como que en el interior dices, ups, ¿qué pasa conmigo? ¿No? ¿Qué hay mal en mí? ¿O será que soy tan pecadora que a mí no me toca? Y empezamos a hacernos una serie de preguntas. Y, y quizá, insisto, en tono de broma, de pronto decíamos, a veces de pronto uno siente como la tentación de decir, pues me voy a dejar caer, ¿no? Nomás para que no me vean mal y nomás para que no piensen, pues que yo no soy cristiana, no sé. Entonces, la cultura de quienes somos hijos de Dios, quienes hemos nacido de nuevo, es muy particular. Es muy particular porque empezamos a vivir y entramos, digamos, en una serie de situaciones que van siendo o que vamos asimilando como comunes dentro de nuestra vida cristiana. Y de pronto pareciera, insisto, que la regla es que tienen que ocurrir ciertas cosas que son como, pues no sé, inexplicables, como sobrenaturales en nuestra vida y que si esas cosas no ocurren, entonces realmente lo que significa es que probablemente hasta ni he nacido de nuevo, ¿no? Y sin embargo, en ese sentido, y vuelvo a insistir, sin demeritar la obra del Espíritu Santo que se puede manifestar de tantas maneras en nuestra vida, ¿sí? Lo que sí quiero es que nos centremos en esta parte que es, creo yo, fundamental y que no debemos perder de vista, que es la vida transformada. Lo que sí tiene que ocurrir en mi vida que manifieste que efectivamente Cristo vive en mí, ¿sí? Y esto tiene que ver con el día a día. Porque a veces puede ocurrir también que pues a lo mejor una persona está como
siguiendo mucho estas señales sobrenaturales, pero de pronto en una interacción con estas personas lo que nos encontramos es una persona quizá llena de amargura, una persona sumamente airada, que pues apenas lo ves y ves que ya me viste feo y te contestan mal. Y la pregunta es, ¿en qué se ve que realmente el Señor está haciendo su obra en mi vida? En esas cosas sobrenaturales que están al alcance quizá de unos pocos desde mi perspectiva, o se debe ver en mi día a día. Entonces, ahora no necesariamente esto quiere decir que se da lo uno o lo otro, ¿sí? Vuelvo a repetir, o sea, el Señor puede obrar cosas impresionantes a través de nuestra vida. Sin embargo, lo que tenemos que entender es que lo primero es que nuestra vida tiene que ser transformada para ser un reflejo de Dios. Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, voy a empezar con una historia acerca de Carlota. Carlota tiene hambre todo el tiempo. Está obsesionada por la comida. No piensa en otra cosa que en mantener su estómago lleno, pero resulta que Carlota es una plaga, una oruga. Vamos a ver el lado izquierdo de esta foto. Y como oruga tiene que despojarse de su piel unas 4 o 5 veces para hacer espacio para todas esas hojas que le demanda su insaciable apetito. En realidad, aumentará su peso 10,000 veces en menos de 20 días. ¿Qué nos pasaría si nuestro peso aumentara 10,000 veces en 20 días? ¿Se imaginan? Bueno, esto ocurre con Carlota. Su apetito glotón le causará tremendos daños a la agricultura, a las cosechas y a la economía de los seres humanos. No hay mucho que decir bueno acerca de Carlota la oruga, pero algo maravilloso está por sucederle. Muy dentro de su cuerpo le dice que pare de comer y que le dé lugar al proceso de crear una cápsula de una misteriosa sustancia que se endurece y que le va a cubrir por completo. Pasan muchos días y de repente Carlota sale de su capullo. Le ha ocurrido un cambio radical que se llama metamorfosis. Creo que todos hemos escuchado acerca de esto. Ahora es una nueva criatura con nuevos hábitos y un aspecto diferente. Porque Carlota la oruga, antes obsesionada únicamente por satisfacer su apetito glotón, ahora se ha transformado en una hermosa mariposa. Ya no se arrastra por el suelo, solo buscando destruir las cosechas. Ahora vuela de planta en planta polinizando las flores para aumentar la cosecha y la belleza de su mundo. Este ejemplo acerca de la metamorfosis que sufre una mariposa, pasando de ser un animalito, pues a nuestros ojos probablemente feo, desagradable, tosco, a ser una criatura pues fina, una criatura linda, delicada, ¿sí? De alguna manera va a reflejar lo que ocurre con nosotros también en este proceso de transformación, ¿sí? Nuestra transformación en Dios nos cambia de ser criaturas que solo desean satisfacer su propio ego para convertirnos en personas espirituales. ¿Y eso cómo pasa? Pues bueno, la idea justamente es que nosotros podamos entender, ¿sí?, que se va a llevar a cabo esta transformación, dos, que es un proceso, tres, entender que hay una combinación de la obra de Dios en nosotros y entender cómo es que esto funciona, pero también comprender que hay una parte muy importante que es absolutamente responsabilidad nuestra y que tenemos que hacer de manera intencional, ¿sí?
La palabra de Dios habla acerca de esa metamorfosis en nosotros. Y vamos a empezar a leer este versículo en Gálatas 6:8 que dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Sí? La palabra de Dios habla acerca o pone el ejemplo de ciertas, vamos a decirlo así, elementos, símbolos que nosotros conocemos porque estamos de alguna manera relacionados con ellos. Y aquí nos está hablando de algo muy interesante que seguramente todos los presentes conocemos, que es la ley de la siembra y la cosecha. Pero esa ley enfocada hacia nosotros mismos y dice el que siembra para su carne. Entonces, tenemos dos opciones, sembrar para la carne o sembrar, perdón, para el espíritu. Cuando nosotros, ya habiendo sido redimidos, decidimos sembrar para la carne, y aquí vemos en el fondo dos ejemplos muy claros, ¿sí? Del lado izquierdo, sembrar para la carne, dice de la carne segará corrupción. Es bien interesante porque el origen de la palabra corrupción en el hebreo es el mismo origen que la palabra profanar. Y vamos a entender en un momento dado, los voy a ir llevando para que entendamos qué tiene que ver la corrupción con la profanación, ¿sí? Y con la santidad, que es el opuesto. Cuando nosotros sembramos para la carne, lo que podemos esperar es que el fruto de esa siembra, el fruto automático, y esto es bien interesante entender, por ejemplo, lo que ocurre con los árboles, ¿no? Está hablando aquí de siembra y cosecha. Cuando nosotros queremos tener un fruto en particular, necesitamos sembrar para que en un momento dado nazca un árbol que dé ese fruto, ¿sí? Pero para que tengamos ese árbol, nosotros no necesitamos sembrar el árbol completo, es decir, tener un árbol igual, ¿no? Y ahí sembrarlo, sino que nosotros empezamos con una pequeña semilla, ¿sí? Una semilla es puesta bajo la tierra y la palabra de Dios dice que la semilla tiene que caer en tierra y morir para que pueda entonces llevar fruto. Nosotros únicamente ponemos esa semilla, la cubrimos bien con tierra, empezamos a regar, y aquí es bien importante entender el rol del agua. Si nosotros simplemente dejamos la semilla y nunca más nos acordamos que ahí estaba, no podemos esperar que en algún momento, cuando regresemos años después, haya un árbol ahí. ¿Sí? El agua es la representación de la palabra de Dios, esa palabra que la misma palabra dice que nos limpia, ¿sí? Entonces, esa semilla debe recibir agua y también necesita otro factor sumamente importante que es la luz y el calor del sol. La palabra de Dios habla acerca de que Dios es el sol de justicia, ¿sí? Entonces, nosotros ponemos esa semilla, empezamos a regar, es decir, empezamos a alimentarla con la palabra, permitimos que sea inundada por el sol de justicia y entonces podemos esperar que empiezan a hacer un pequeño brote inicialmente, que va a ir creciendo. Esto es un proceso que se va a ir fortaleciendo hasta llegar a ser un árbol. Y es hasta ese momento
de madurez del árbol que van a empezar a darse los frutos. Vuelvo a repetir, es un proceso. Sería ilógico, ninguno de nosotros esperaría poner la semilla el día de hoy y esperar que mañana esa semilla ya sea un árbol enorme y que además tenga fruto. Sería impensable, pero muchas veces nosotros, pensando en los nuevos creyentes, esperamos que de inmediato, ya una vez que recibieron a Cristo, como de manera automática empiecen a dar fruto, y eso muchas veces no ocurre. Y peor, si además el nuevo creyente no es instruido, no es enseñado que debe mantener una relación con Dios por medio de la oración, que es recibir del sol de justicia, y que además debe ser regado todos los días con la palabra de Dios, para que esto como consecuencia traiga crecimiento, madurez y fruto, pues entonces esperamos en balde. Y por eso quizá muchas veces nosotros hemos escuchado de alguien más o nosotros mismos podemos decir, pues es que yo he sido cristiano por 5 años, por 8 años, por 10 años, por 20 años, por 30 años. Y la gente que nos ve dice, ¿de veras? ¿Por qué no damos fruto? Porque sí, quizá hace 30 años se sembró una semilla, pero se nos olvidó que esto era un proceso, que nosotros teníamos activamente que poner manos a la obra para que el resultado natural fuera el fruto. Y esto quiero retomar, esto que es el resultado natural. Sí. ¿Cuántos de ustedes han visto, por ejemplo, a un árbol de limones pujando por dar limones y diciendo, por favor, que salga un limón, por lo menos uno? ¿Cuántos? Yo nunca he visto un árbol hacer eso. Y a veces como cristianos, sí lo hacemos, o sea, estamos anhelantes de dar fruto, pero quizá no hemos entendido que esto es parte de un proceso. Y si nunca hemos sido enseñados acerca de la importancia de las disciplinas de la vida cristiana, no como parte de una liturgia, mucho menos como una religión, o sea, ¿cuántas veces también nos ha ocurrido que nos dicen, bueno, ya eres cristiano, tienes que leer la Biblia y orar todos los días? Pero nunca se nos explica por qué. Y lo que hacen quizá es condenarnos y decirnos, pues es que no lees la Biblia y te vas a ir al infierno, ¿no? Y una serie de cosas que perdón, pero están totalmente fuera de contexto y que en realidad en la medida que nosotros podemos comprender qué tan necesario es para nuestro propio crecimiento el estar expuestos a la palabra de Dios todos los días y el tener una relación con Dios todos los días, porque eso va a redundar en nuestro crecimiento y en llevar fruto. Entonces, no lo hacemos porque en realidad no entendemos que eso vaya a tener un efecto en nuestra vida. Somos muy dados a veces como cristianos a esperar que todas las cosas ocurran de manera sobrenatural. ¿Sí? Y a veces hacemos oraciones como, Señor, cierra mi boca. Y yo me pregunto, ¿de veras esperamos que una enorme mano de Dios venga y se apuesta sobre nuestra boca cada vez que vamos a decir algo que no corresponde? O podemos orar. Yo reprendo el espíritu de lascivia que me lleva cautivo a ver pornografía. Y hacemos oraciones que en el mejor de los casos son atrevidas o
pues que no tienen en realidad ningún fundamento en la palabra. ¿Sí? Y muchas veces dejamos de lado nuestra responsabilidad real acerca de esto que es, pues, el permanecer en Cristo y en su palabra para que entonces podamos dar fruto. ¿Sí? Esto lo dice la palabra de Dios en Juan. Capítulo 15. Verso 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces es una condición que el Señor permanezca en nosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor, y vosotros los pámpanos, es decir, Jesucristo es el árbol, nosotros somos solo una rama. ¿Qué ocurre con una rama cuando es cortada del árbol? Se A su tiempo se marchita y seca. se seca. Se marchita, se seca, se muere. ¿Qué pasa con un nacido de nuevo, con un hijo de Dios? Sí, que recibió a Cristo, pero pues no permanece en él. Pues lo mismo, nos Mismo. marchitamos. Perdón, Edith. No, lo mismo, exacto. Entonces dice el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, primero es permanecer en Cristo. Este capítulo es muy lindo, ahí sí los invito a que después lo lean completo, yo solo voy a leer unos versos. El verso 7 dice, si permanecéis en mí, o sea, ya hablamos de la primera condición, recordemos, Cristo es el sol, ¿sí? Y mis palabras permanecen en vosotros, ¿cuál es la otra condición? Que su palabra esté en nosotros. ¿Cómo hacemos eso? No se trata de leer por cumplir, y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a entender y a trascender o a, vamos a decir, a romper quizá paradigmas que hemos tenido por tanto tiempo, ¿no? Ay, tengo que leer la Biblia. Ok, tengo 3 minutos, pues la abro. Ya leí 3 versículos. Ok, ya cumplí por hoy. Gracias, bye. ¿Qué aprendiste? ¿Qué entendiste? ¿Qué te dijo el Señor? ¿Quién sabe? Yo ya cumplí. No entendí ni jota de lo que leí, pero bueno, ya lo hice. La palabra de Dios habla en Josué 1:8, dice, nunca se apartará de mi boca este libro de la ley. Bueno, le está hablando el Señor a Josué, por lo tanto dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Y no acaba ahí el versículo, sino que dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿cuándo qué? Cuando hagas conforme a todo lo que en él está escrito, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo les quiero preguntar a los que están aquí, ¿cuántos quieren tener éxito en su vida? Yo. Ok, quiero Yo. pensar que todos, aún los que no me contestan yo. Pero la gran pregunta muchas veces es, ¿y cómo se consigue el éxito? Y les quiero decir que como vimos las primeras clases, pues está la cosmovisión bíblica y está la cosmovisión del mundo.
La cosmovisión del mundo nos es muy familiar. La cosmovisión del mundo te dice, pues levántate muy temprano, ponte a trabajar como negro todo el día, ¿no? De hecho, hay hasta frases, trabaja como negro para vivir como blanco. Entonces, tu enfoque tiene que ser trabajo, 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 sin descanso, fines de semana, todo lo que te implique. ¿Por qué? Porque tu objetivo es tener éxito, porque el éxito en el mundo se reduce a una posición económica, a alcanzar un puesto en un trabajo, a tener una casa, a tener bienes materiales, a poder irme de vacaciones con mi familia, si es que para ese entonces todavía la conservo, ¿no? Porque resulta que hay personas que tanto enfocarse en el trabajo pierden de vista que tienen una familia y para cuando tienen todo ese dinero, pues ya no tienen con quién disfrutarlo. Sin embargo, la palabra de Dios, disruptiva como suele ser en términos de lo que plantea el mundo, te dice, igual que te levantes muy temprano, pero a buscar al Señor. Y te dice que medites en su palabra, porque ese es el secreto del éxito. El Salmo 1 también lo dice. Bienaventurado el varón que no anduvo, dice, en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora sí viene el resultado. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué es un árbol plantado junto a corrientes de agua? O sea, es un árbol siempre verde. Es un árbol siempre alimentándose. ¿Y qué son esas corrientes de agua? La palabra de Dios. Es un árbol que no se seca. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Y todo lo que hace, prosperará. ¿Quieren saber cuál es la doctrina real de prosperidad? Es esa. ¿Pero qué creen? Que esa no es inmediata. Por eso es que no es tan, no sé, tan buscada, tan famosa. Es más fácil que te digan, el Señor quiere bendecirte, pacta con Dios, trae dinero y Él lo va a multiplicar. Eso es muy fácil. ¿Perdón? ¿Alguien quería comentar? Nos gustan las cosas rápidas, sin esfuerzo. Sin embargo, la palabra de Dios habla de algo completamente diferente, habla de procesos, habla de tiempos. Por eso dice que da su fruto a su tiempo. El principio de meditar, y ojo aquí también, porque la meditación, pues es una palabra que hoy también se ha tergiversado completamente su significado. La meditación bíblica es escudriñar la palabra de Dios, es estar abiertos a escuchar la voz de Dios. No tiene nada que ver con lo que hoy habla la gente acerca de meditación. Nada que ver.
tenemos dos opciones: sembrar para la carne, y el resultado, y esto también es, vamos a decirlo así, básico. Yo no siembro una semilla de frijol esperando cosechar mangos. Así es que quizás sería una buena pregunta para arrancar este curso o esta verdad que estamos ahorita, estudiando, que nos preguntemos, ¿cuáles son los frutos que estoy dando? Que nos sentemos a hacer una lista. ¿Soy generoso? ¿Hablo la verdad? ¿Soy cortés con los demás? ¿Ayudo a quien necesita de mí? ¿Doy para los pobres? Ay, perdone, Sí, no pasa no me nada. bajaban el monedero. O preguntarnos, ¿qué es lo que ven los demás de mí? ¿Soy egoísta? ¿Uso palabras que hieren? ¿Ofensas? ¿Maldiciones? ¿La ira brota de mis poros? ¿Alguien me ve y ya le estoy gritando? Se me mete un coche y en lugar de tener la paz para frenar, toco el claxon. ¿Cuáles son los frutos que estoy dando? Eso es lo que se puede ver, ¿no? Nuestra conducta, también esto lo vimos. Entonces, a partir de mi conducta, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que estoy sembrando? ¿Estoy sembrando en mi vida palabra de Dios? O digo, híjole, es que no tengo tiempo. Y yo pondría ahí, pues no tengo tiempo para la palabra, pero pues veo telenovelas, escucho la música del mundo, y van a decir, hijo, Leslie se está poniendo pesada. ¿Qué tiene de malo ver una novela? Y no es un tema religioso, hermanos, no es un tema de decir, ay, es que es pecado. Es un tema para mí práctico. ¿Qué siembro? ¿Qué cosecho? Y honestamente comentando, pues con algunas personas, lo que hoy podemos ver en televisión está cargado de ideología de este mundo, por no decir de engaño satánico. Así es que si lo ponemos así de crudo, la pregunta es, ¿de qué quiero llenar mi mente y mi corazón? ¿De la verdad de la palabra de Dios o de la mentira del mundo? No nos sorprenda entonces después porque tenemos ciertos frutos. ¿Sí? Esto necesita ser muy práctico, necesitamos aterrizarlo, entenderlo. Porque muchas veces como cristianos vivimos frustrados porque decimos, tengo tantos años en el evangelio, pero si alguien ve mi vida y ve la vida de cualquier otra persona del mundo, no se ve ninguna diferencia. ¿Dónde están esas promesas de que la luz de Cristo, va a brillar a través de mí? Y nos frustramos porque esperamos que sea una obra que ocurra en nuestra vida por arte de magia. Y eso no va a pasar. Necesitamos ser intencionales para lograr ese resultado. Tenemos dos opciones, sembramos para la carne o sembramos para el espíritu.
Sí. De aquí una frase, creo que bastante sabia. Si no te gusta lo que cosechas, analiza y cambia lo que siembras. Si ya fuiste nacido de nuevo, por la gracia de Cristo, Él ya nos dio todo y ahorita vamos a ir viendo esa parte. Él ya puso en nosotros todo lo que Él tenía que hacer y poner para que nosotros seamos transformados. Pero vuelvo a repetir, o sea, Él ya sembró la semilla. Pero a nosotros nos corresponde alimentarnos con su palabra. ¿Cuántos de ustedes dirían, yo sobrevivo si únicamente como una vez a la semana una sola comida? ¿Quién haría eso? Quiero pensar que nadie. No. Y sin embargo, muchas veces eso es lo que hacemos en relación a nuestra vida en Cristo. Nos convertimos y creemos que es suficiente con ir una vez a la semana a la congregación, ¿no? Y es como, vuelvo a repetir, poner una palomita en algo que debo hacer. Y no hemos entendido realmente cuál es el objetivo de cada una de las cosas que el Señor nos pide que hagamos. Así es que nos exponemos a la palabra solamente unos minutos una vez a la semana y creemos que eso es suficiente para que podamos crecer y dar fruto. Y la verdad es que no es así. ¿Quieres ver en tu vida el fruto del Espíritu Santo? Y la palabra habla acerca de cuál es el fruto. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Se manifiesta esto en tu vida? Si aún no, ok, la pregunta entonces es, ¿qué estoy sembrando? ¿De qué me estoy llenando? ¿Sí? Sí. Vamos a Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer, viene ahí el verso 18 y 19, pero fíjense, voy a leer desde el 17. Pablo escribiendo a la iglesia les dice, hermanos, sed imitadores de mí y observad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Quién de los que estamos aquí tendría esa certeza y esa seguridad de decirle a alguien, hermanos, sean imitadores de mí? O sea, mi vida es tan espectacular, imítame, haz lo que yo hago. Creo que estamos todavía un poquito lejos de ello, ¿no? En otra, porción dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Entonces entendemos por qué él decía, imítenme. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra tarea también? Imitar a Cristo, ¿sí? Y luego dice en el verso 18, porque andan muchos, de los cuales frecuentemente os decía, y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz del Mesías.
cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria está en la vergüenza, los cuales, dice, piensan solo en lo terrenal. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ocurren muchísimos cambios y la mayoría de ellos no somos tan conscientes. Pero la palabra de Dios dice que pasamos del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. ¿Qué quiere decir esto? Cambiamos de ciudadanía. ¿Sí? Ahora imagínense, nacimos mexicanos, vivimos en México, tenemos un idioma, una cultura, una moneda, el peso, tenemos una legislación. ¿Qué ocurriría si en un momento dado yo quisiera irme, en un ejemplo muy extremo, a vivir a China? Y en China quisiera llegar hablando español, pagando con pesos, siguiendo la legislación mexicana. ¿Qué creen que me ocurriría? Te No podría corren, vivir ahí. te meten a la cárcel, o sea, no te aceptan. Ok, ¿qué más? ¿Ibas a decir algo, Gris? Nadie te entendería, Ok, posiblemente. muy Porque no, probablemente. no podrías vivir ahí simplemente, ¿no? Así es, ¿imaginan mi frustración, Claudia? ¿Quieres comentar o quién está ahí, Luis? Creo que se abrió el micrófono sin querer. O sea, en principio imagínense mi frustración. Yo queriendo comunicarme con alguien y nadie entendiendo lo que yo hablo. Queriendo comprar algo y pagar con pesos y como nadie conoce esa moneda, pues entonces no pudiendo ni comprar comida. ¿Saben que esto mismo ocurre con muchos de nosotros cuando pasamos del reino de las tinieblas a la luz? Estamos en un nuevo reino, es otra cultura y sin embargo llegamos con todo nuestro equipaje, con nuestro lenguaje antiguo, con nuestras maletas. Y pretendemos que las cosas en el reino de Dios funcionen como solían funcionar en el mundo. Y esa es una idea totalmente equivocada. Tenemos que entender que estamos en un nuevo reino, el reino de Dios. Es una cultura diferente. Es una forma de hablar diferente. La gente del mundo, dice este versículo, piensa en lo terrenal. Sin embargo, nosotros en el reino de Dios somos llamados a poner nuestra mira en las cosas de arriba, dice, no en las de la tierra. La palabra de Dios dice que nuestra ciudadanía ya no está en esta tierra, que nosotros somos celestiales, que somos del cielo. Pero como que aún no nos ha caído el 20 y seguimos viviendo exactamente igual que como lo hacíamos antes o como lo hace hoy la gente del mundo. Desde cosas súper sencillas. Más que instruir a los niños en valores y principios bíblicos, el énfasis es pues en que estudie una carrera, que se prepare para que sea bueno, para que tenga una vida desahogada, para que pueda lograr las cosas de esta tierra. Y no quiero decir que no se deba preparar a los hijos en ese sentido, pero la pregunta es qué es más importante.
¿Dónde queda la instrucción de la vida para que los hijos sean piadosos? ¿En dónde queda la instrucción para desarrollar que su confianza y su fe estén puestas en Dios? A lo que quiero llegar es que si nosotros hemos sido rescatados, dice la palabra, y lo habíamos leído previamente, de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, dice la palabra, pues es importante que seamos transformados. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de estas próximas clases. Lo voy a dejar aquí. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Gracias. Muy bien. Pues vamos a orar para cerrar. Hermana Leslie, Sí, dígame, hermano. un hermano pastor decía, esta frase decía, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. ¿Es correcto? Ujú. Ahora tenemos que aprender a vivir como seres espirituales, ¿no? Estamos en el mundo, dice la palabra, pero no somos del mundo, ya no. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer diferentes? Eso es lo que tenemos que preguntarnos y aprender para empezar a vivir como seres espirituales, efectivamente. ¿Ok? También entender que en esta transición, obviamente, como ya no nuestra moneda, todo lo que, nuestro equipaje que empezamos a obtener del reino de los cielos, ya no concuerda con el mundo. Entonces, también entender que los del mundo, que todavía no vienen a Cristo, no van a entender nuestro lenguaje, ¿no? Ah, por supuesto. Que nos van a hacer a un lado y que todo eso. Yo siento que mucha gente, muchos cristianos tienen mucho miedo a ser rechazados, a que no los quieran, a que no los acepten, a que los saquen de su círculo, a que todo eso, ¿no? Y Así es. por eso muchos tienen un pie aquí, estoy camuflajeado, ¿no? Estoy camuflajeado como cristiano, pero en el mundo no, que no se enteren para que no me rechacen. Así es. Y entonces ahí es también donde tenemos que tomar una decisión por eso el Señor decía, fríos o calientes, pero tibios los vomito, ¿no? Así es. Sí, excelente comentario, Edith. Pues bueno, sobre eso vamos a ir avanzando en estos días. ¿Hay alguien más que quiera comentar? Veía el otro día en unas estadísticas que sacaban acerca de cómo se ha incrementado el índice en fornicación, en adulterio, en mentiras, todo lo que se ve en las novelas, ¿no? Uh-huh. Y a raíz desde que se empezaron a transmitir, pues con el tiempo todos esos índices se incrementaron. Muchos cristianos dicen que qué de malo tiene ver, pues ahora dicen, yo no veo novelas, veo series, viene siendo lo mismo, o sea, todo está sintetizado, te dejan a la imaginación, ¿no? Y dicen, ¿qué de malo tiene? Ay, es que ustedes, o sea, todo lo quieren espiritualizar, pero realmente el enemigo es bien astuto y lo que se está trabajando son las emociones. Y pues como decías hace rato, ¿no? O sea, tendrán tiempo para verse una serie completa, ver telenovelas, no me interrumpan, pero para leer la Biblia, pues la verdad no lo hacen. Y parece ser que estamos a veces exagerando, ¿no? Nosotros cuando compartimos la palabra y que quisiéramos que la gente pudiera entender, pero es tanta la necedad o no sé si el apego, ¿qué se podría decir? Que la gente no entiende. Y las consecuencias, pues lo empieza a ver uno con el tiempo en la propia familia, ¿no?
no tanto allá afuera, sino en la propia familia, se empieza a ver todo eso, que las novelas, las series, aún películas nos están proyectando. Así es. Sí, no recuerdo si lo comenté aquí, pero les he compartido a algunas personas que de manera muy, muy personal, y no lo digo para vanagloria, cuando inició justamente la pandemia, yo, pues la verdad es que soy fan de series, hay muchas series que me gustaba ver, pero he tenido realmente este encuentro con el Señor, y en un momento dado él me dijo, ¿sabes qué? Pues cancelas Netflix. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que hay ahí, o sea, efectivamente, no hacemos un filtro de las cosas que estamos viendo, que permitimos que entren a nuestra vida. Y tristemente hoy, hasta en las caricaturas, ¿no? Que podamos considerar que son como lo más sano que hay en programación y demás, se está metiendo pues la ideología del mundo, simple y sencillamente. Entonces, ese fue un llamado personal y yo ahí sí creo insisto, se los digo, solamente se los comparto porque el Señor me dijo, a ver, si tú quieres realmente vivir en santidad, pues lo primero que tienes que hacer es cortar con las cosas que están contaminando tu vida. Y la verdad es que para mí ha sido un gozo porque, bueno, a un año que llevamos casi de pandemia, pues les puedo decir que realmente tiene, pues quizá un mes o dos que mi mamá y yo empezamos a ver series, pero ahora vemos, pues las series bíblicas, ¿no? Pero casi en un año ni siquiera encendí el televisor y les puedo decir una cosa, no me hizo falta, pero tampoco lo voy a imponer, o sea, creo que esto es, la relación con Dios es una relación personal, pero las decisiones las vamos tomando cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué he notado yo en mi vida? Que efectivamente el Señor está haciendo un cambio, una limpieza. He tenido que dejar cosas que Él me ha pedido y de verdad, les digo, no me han hecho falta. Edith, ¿quieres comentar algo? Igual que tú, Les, a mí también el Señor me mostró que todo el tiempo que yo pasaba viendo Netflix series y así, era un tiempo perdido y ya no tenemos tanto tiempo aparte de eso, ¿no? Uh-huh. Y es un tiempo perdido que no me está edificando. Entonces él empezó a poner en mí, entonces yo se apagué, o sea, no, yo no soy de las personas que prenden la tele, la verdad no, ya, o sea, es una convicción en mí que no, o sea, mi esposo quiere verla, me siento a verla con él, me dice, vente, vamos a ver la tele y me siento con él. Pero yo tener la iniciativa para prender la tele y estar, no, hoy disfruto muchísimo más, yo prefiero usar ese tiempo en leer la palabra, en estudiarla, en estar haciendo, en estar alimentando mi espíritu. Y de verdad tampoco es igual que tú, tampoco es para vanagloriarme. Más bien es como para saber, para poder compartir los grandes beneficios que ha traído a mi vida el yo meterme y sumergirme en la palabra, ¿no? Para que Dios me ha revelado lo que yo tenía que cambiar, lo que yo tenía que corregir, y eso ha traído una enorme bendición a mi matrimonio. Entonces, si yo me hubiera quedado viendo series, posiblemente hoy ya no estuviera casada. Y lo que hice, lo que Dios me mostró en su momento fue, no desperdicies tu tiempo, ¿no? No lo desperdicies, estás tirando tu tiempo a la basura. Eso de nada te sirve. Y ha sido de gran bendición también. Gracias, Edith, por tu testimonio. Miriam, creo que también querías comentar algo. Sí, en mi caso, como yo pude ver que Dios estaba obrando en mí, fue en la música, porque yo, a mi esposo le daba pena que me gustaba mucho escuchar salsa y música así como latina, así como de fiesta y demás. Uh-huh. Y en los últimos días que revisé mis listas de reproducción de Spotify, que dije, pues voy a ver qué tengo aquí, ¿no? Y empecé a escucharla y es el espíritu. En realidad no necesitamos que alguien de fuera venga y nos diga, no, es que no hagas eso, ¿no? Sino cuando dejamos que Dios transforme nuestro entendimiento y podamos entender la vida desde su perspectiva,
pues ya no disfrutamos eso. A mí me pasó que yo decía, ay, qué cosas está diciendo, ¿no? Y definitivamente pues ya dejé esas listas de reproducción y ahora disfruto mucho más escuchar música que edifique mi alma. Y entonces lo que yo les puedo compartir es que Dios es el que hace la obra en cada uno de nosotros para su gloria. Amén. Y así es, yo aquí sí quiero y quiero ser como muy clara en esto. Esto no es para condenación de nadie, de verdad, o sea, y es algo que también como cristianos tenemos que entender. Nuestro ministerio no es la condenación, eso ni existe. Ese es el ministerio del diablo, ¿no? Entonces no estamos nosotros para venir a decirle a la gente, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer el otro, si no eres hijo, nah, no. Si el Señor me hace entender algo a mí, es para que yo lo viva y lo aplique. Y si mi testimonio toca la vida de alguien más, porque ellos puedan ver el fruto de la vida del Señor a través de mí, para su gloria, como bien dice Miriam. Pero no nos corresponde estar fiscalizando tampoco a la gente, ver qué si hacen, qué no hacen, y ya ves, y por eso te vas. Y no es nuestra labor. No hagamos la labor del diablo, eso ya lo hace él muy bien, ¿no? Entonces, si veo que quizá alguien en mi familia, algún amigo, está necesitando ver este tipo de cosas, nuestro ministerio como Cristo es la intercesión. Mejor oremos por ellos y guardemos nuestra boca, seamos prudentes, ¿ok? Pues bueno, si no hay nada más, vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra, Señor, que nos edifica, que nos transforma, que nos consuela, que nos lleva a un mayor entendimiento de quién eres tú, Señor. Te damos gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor, porque esto no es una obra humana, Señor, sino que toda la gloria es tuya, Señor. Gracias por permitirnos brillar, no con nuestra luz, sino con tu luz, Señor, porque si la gente realmente viera lo que somos, pues se horrorizarían, como nosotros mismos quizá nos horrorizamos de nuestra vida. Pero es por tu gloria, Señor, que ellos puedan ver la obra de misericordia que ha hecho Cristo en nuestra vida, Señor. Y solamente para tu honra, Señor, que decimos y enseñamos, Padre. Bendito es tu nombre. Amén. Y amén.